Argentina. Bueno, cuéntenos este día que ha tenido, ha llegado el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. No sé si usted lo conocía. Bueno, cuénteme un poco las sensaciones de esta jornada. Bueno, fue un viaje bastante sorpresivo porque ocurrió tan pocos días después de haber sido electo. Y bueno, digamos, nos llegó la noticia, inmediatamente nos pusimos en contacto con la Cancillería, todas las cosas que corresponden cuando viene una autoridad, en este caso un presidente electo. Fui yo esta mañana a 6 a recibirlo, con toda su comitiva, gente que son sus asesores y también empresarios importantes que tienen inversiones acá o son de agrupaciones empresariales chilenas. Y tuvimos ocasión de conversar. Yo lo conocí a él cuando él era parlamentario, diputado muy joven, yo era ministro, no tan joven, pero un poco más joven que ahora. Y también nos tocó hacer un viaje a Israel juntos, durante 10 días con otras personas, una comitiva, así que ese es un momento de establecer una relación más estrecha. ¿Qué tal, embajador? Gracias por estar con nosotros acá. Paula Rossi lo saluda. ¿Me puede contar qué le dijo Kast cuando pisó la Argentina? ¿Qué quería saber? ¿Qué le comentó? Lo que nos pueda contar de esa primera charla antes de estar en Casa Rosada. Acá estamos viendo las imágenes también mientras hablamos con usted, con Javier Milei, con Karina Milei, con Pablo Kirchner. Estuvo también en el Ministerio de Economía. Sí, yo creo que el presidente Kast, como desde luego cualquier presidente que llega recién a un cargo, está muy ansioso de poder cumplir con las promesas que hizo y al mismo tiempo con su programa. Y por tanto está muy receptivo a recibir cualquier información, sugerencia, llamémoslo consejo, que le pueda servir a él para moverse rápidamente cuando una vez que tome posesión del cargo en marzo. En el caso de la relación conmigo, bueno, teníamos esta vinculación de años atrás y él es muy afable, siempre lo fue, y dijo una frase importante también cuando estábamos en una conversación más amplia, en el sentido que dijo, yo abandoné la trinchera, o sea, ya no soy más un hombre de trinchera, sino como lo ha repetido en varios discursos públicos, una persona que busca ser presidente de todos los chilenos y de grandes acuerdos también con la oposición. Así que en ese espíritu hablamos de muchas cosas, entre ellos de las buenas relaciones entre Chile y Argentina, que seguramente continuarán o se incrementarán incluso durante su mandato, y creo que ha sido positivo que él haya venido a Buenos Aires. Embajador Vieragallo, le quería preguntar, a ver si nos puede transmitir a los argentinos algo que para nosotros miramos con mucha admiración y casi con angustia, porque en la Argentina no se puede dar, que es la transición democrática entre presidentes que pertenecen a distintos espacios políticos, ¿no? Esa comunicación que vimos entre el presidente electo y el presidente Boric, el presidente saliente, una conversación, teniendo en cuenta que tienen posicionamientos ideológicos antagónicos, una conversación amable, hablando de una transición democrática ordenada, de ponerse a disposición el presidente que se va del presidente que llega. Los argentinos lamentablemente no lo hemos podido vivir desde el momento en que no se le han entregado los atributos de mando al presidente Macri por parte de la expresidenta Kirchner. Es difícil en la Argentina pensar en juntar expresidentes de la democracia en cualquier evento institucional, algo que en Chile no ocurre. ¿Cómo se hace? A ver, yo me alegro mucho de que sea una tradición que se ha mantenido y me alegro mucho que el presidente Kast la haya mantenido. No me cabía duda que lo iba a hacer el presidente Boric, así que creo que es algo muy, muy positivo. En realidad, ayer, por ejemplo, que fui al Teatro Colón para el fin de año de Jorge Macri, que nos invitó a los embajadores, varios se me acercaban a decirme lo mismo, o sea, que en sus países no era tan fácil que ese ritual republicano se cumpliera. Uh-huh. Yo me alegro, es una ventaja institucional que existe en el país. Ahora, desgraciadamente, sin embargo, el país está polarizado y espero, de que se pueda terminar con ese negro o blanco y que podamos ir hacia acuerdos que hacen progresar a los países y al final a la gente, al pueblo, digamos. Así que feliz de que esto haya podido ocurrir así, es algo orgulloso. Ahora, ¿de qué depende? Depende mucho de las tradiciones. Eso ha ocurrido bastante en Chile desde hace mucho tiempo.
Incluso cuando Pinochet dejó el poder, hubo una ceremonia que me tocó participar, yo era presidente de la Cámara en ese minuto, muy emotiva, en que él se desprende de la banda y se la entrega al presidente del Senado, que se la coloca al presidente Elwin. Eso es raro de cuando un dictador hace ese gesto, digamos. Normalmente las dictaduras terminan de otra manera. Sin duda. Sin Embajador, duda. le pedimos un minuto porque vamos a escuchar algunas declaraciones que dio Kast, si le parece, cuando llegó hoy a la Argentina. Vamos a escucharlo. La relación Chile-Argentina se ha mantenido a nivel diplomático, pero eso hoy día va a cambiar radicalmente y se va a potenciar todo lo que son las relaciones económicas, sociales, integración, no integración, pero colaboración en términos de seguridad. Nosotros tenemos problemas de crimen organizado, tenemos problemas de terrorismo, tenemos una frontera muy grande que tenemos que garantizar que sea segura. La exministra Bullrich anticipó ciertas situaciones que no fueron bien recibidas en Chile en su momento, pero que no sean bien recibidas no dice que no sean ciertas. Bueno, acá hablaba sobre las fronteras. Usted, embajador, responde a la gestión de Boric, que es la gestión saliente. ¿Cree que se va a venir en materia de fronteras con la llegada de Kast un nuevo parámetro, un nuevo paradigma? Se ha hablado mucho de cómo va a tratar. Está acá con nosotros Juli Nassau también, que es nuestra especialista en internacionales. Sí, hablaron de un corredor humanitario. Eso es por lo menos lo que habló Kast. No sé si usted también presenció esa conversación, que Kast dice que está hablando con varios mandatarios de la región en relación a un corredor para que los migrantes sin papeles sean expulsados de sus países. A ver, yo distinguiría, en lo que se refiere a la frontera entre Chile y Argentina, no existe ningún problema grave, de fondo, digamos, salvo han habido a veces contrabando de armas que van de Argentina a Chile, o puede haber también algún tipo de contrabando de Chile a la Argentina. Pero en los 5.300 kilómetros y los pasos que tenemos, las cosas están controladas. El problema de Chile es con la frontera, principalmente con Bolivia, porque ahí es un altiplano, perdona la redundancia, plano, donde no hay pasos, sino que todo es un solo paso. Entonces por ahí puede entrar mucha gente en forma ilegal o irregular. Controlar eso es una de las tareas que se ha propuesto el actual gobierno y también el próximo. Vamos a ver cómo se hace. No es simple. Confesemos que no es simple. Sí, entiendo que también hablan en relación al ingreso de crimen organizado a través de estas fronteras más porosas, digamos. Sí, de Bolivia. Sí, sobre todo de Bolivia, por el altiplano. En lo que se refiere a la frontera con el Perú, está bastante controlada en general, donde hay un control, pero también queda una parte donde también se produce ese paso irregular. Ahora, Perú ha militarizado esa frontera recientemente, justamente porque teme de que haya inmigrantes irregulares chilenos que vayan hacia el Perú. Sobre corredores humanitarios, eso no se refiere a la Argentina, eso se refiere a los países del Pacífico. La mayor parte de nuestros migrantes irregulares son venezolanos, colombianos, ecuatorianos, algo, sobre todo eso. Entonces, claro, si se quiere un corredor humanitario tendría que ser en dirección norte, no en dirección hacia el Atlántico. Embajador, aquí evidentemente el cambio de signo político en Chile, por lo menos a declaraciones públicas que ha hecho el presidente electo Kast, tiene que ver también con un cambio de visión en las políticas económicas del país, ¿no? Y tomó en muchas de sus declaraciones el modelo argentino respecto de la reducción del gasto público, el equilibrio fiscal. ¿Usted cree que esas políticas van a ser implementadas? Bueno, en el equipo económico tenemos a José Luis Daza, que es de origen chileno, el equipo del ministro de Economía Caputo, ¿no? A ver, Chile tiene su macroeconomía ordenada. Tenemos una inflación, digamos, entre 3 y 4% anual, y en lo que se refiere al problema fiscal, nosotros tenemos un déficit que debe ser de un 2%. En la Unión Europea se tolera un déficit hasta del 3%. Evidentemente, los economistas quieren bajar ese déficit y tienen razón.
Entonces hay una voluntad de disminuir el gasto público. Ahora, todo está en saber qué se disminuye, en qué ritmo, cómo, y también en lo que se ha planteado en la campaña electoral por un candidato y por otro, es cómo utilizar mejor los recursos que hay. Ese es el gran debate, o sea, no es que en Chile haya un gran déficit, sino lo que se trata es cómo usar mejor los recursos que hay y cómo disminuir el déficit, que es del 2% anual, a llegar ojalá a un déficit cero. Ahí, embajador, Débora le preguntaba al respecto de la figura de José Luis Daza, es el viceministro, es el número 2 de Luis Caputo. Hoy le cuento que cuando estaban en Casa Rosada, Javier Milei con Kast reunidos, le preguntábamos al equipo que vino con el presidente electo si le gustaría llevarse a Daza como integrante de su gabinete y solo reían y le preguntaron también, o habló Kast al respecto de esta cuestión, de la posibilidad de que un integrante del equipo de Javier Milei en Economía pase a ser parte del gabinete en Chile. Vamos a escuchar lo que decía. Y respecto de los distintos ministros, si usted me consulta por José Luis Daza, con quien tengo una amistad profunda y de larga data, al menos de la segunda vuelta de la campaña del año 2021, porque él también tuvo la gentileza de haber trabajado por otra candidatura presidencial, pero el primer día, cuando yo pasé a la segunda vuelta, él se puso a disposición, igual que todos los equipos que trabajaron con Sebastián Sichel, para poder colaborar con nosotros. Y eso se mantiene. Algunas cosas uno, claro, le pregunta a los amigos que entienden, que de eso se deduzca que él va a tener una representación o un cargo en el próximo gobierno, falta aún. Pero que él nos puede ir señalando líneas de trabajo, orientaciones, por supuesto. Falta aún, dijo, ¿viste? No. ¿Le dijo algo a usted, embajador? No. No, lo que pasa es que la pregunta, claro, es pertinente, pero es compleja para responder, porque uno de los acompañantes del presidente Kast es quien se nombra como un casi seguro futuro ministro de Economía en Chile. Quirós, ¿no? Entonces, claro, entonces me imagino que para él debe haber sido difícil poder responder. Sí, claro, Quirós lo acompañó a la reunión con Javier Milei, fue quien estuvo allí junto al presidente electo. Sí, claro, es cierto. Pero Caputo mismo habló del tema hoy y dijo seguramente algo le habrán ofrecido y lo estará evaluando. Es decir, el tema está en el aire, pero bueno, como acá muy bien decía el ex vicepresidente Arrucauf, falta todavía, por eso dice falta aún, porque el 11 de marzo está prevista la transición y la asunción de Kast, por lo cual, bueno, sobre todo en Chile se está siguiendo mucho el tema de la danza de nombres, pero queda un trayecto por conocer. Embajador, le quería hacer una pregunta más. Usted estuvo acá acompañando también al gobierno de Boric y en ese sentido vivió muy de cerca la relación bilateral entre los gobiernos de Boric y Milei, que entiendo que sí, si bien a nivel ministerial hubo fuertes contactos y visitas de un lado y del otro, a nivel presidencial no fue tan cercano y de hecho tenemos en noviembre, durante la asunción del presidente de Bolivia, una situación que se vio muy fría y que reflejó en cierto punto esa relación. Usted que la vivió de cerca, ¿cómo describiría que fue el vínculo entre Milei y Boric? Y bueno, ¿y cuáles fueron estas primeras percepciones del día de hoy de la nueva relación? A ver, en primer lugar yo valoro la venida del presidente Boric a la transmisión del mando del presidente Milei. Yo creo que ese fue un gesto importante. En segundo lugar, ellos se han encontrado varias veces en distintas instancias internacionales. Y en esa última se produjo ese digamos que no se paró, en fin, que no se puso de pie. No sé si fue una cosa deliberada o fue que lo pidió de sorpresa, no tengo idea. Lo que sí, no quisiera yo entrar en la psicología de dos presidentes sobre cuánto están dispuestos a conversar, cuánto no, etcétera, sino más bien que sus gobiernos han mantenido una muy buena relación. No existe ningún conflicto entre Chile y la Argentina. Al contrario, diría que en todo tenemos una colaboración muy estrecha y eficiente. Lo que nos falta son recursos en los dos lados por distintos motivos para que esa voluntad pudiera traducirse en obras materiales a veces. Pero yo espero, digamos, de que eso vaya solucionándose y que tengamos una muy buena relación, porque
en realidad son dos países bioceánicos, o sea, que están en un cono sur que es bioceánico y están llamados a resguardar y a hacer prosperar juntos esa parte de la América Latina. Embajador, yo siempre que pienso en estos dos países como si pienso entre Noruega y Suecia. O sea, es lógico que hablen como de Escandinavia, supongo. Ahora que si el presidente de Noruega se aviene más o menos con el de Suecia, el primer ministro, en fin. Bueno, son cosas avatares de la política, pero lo básico, lo estructural, permanece. Le quería preguntar, embajador, por alguna consideración más global respecto del cambio o el viraje ideológico que se está dando en algunas elecciones en Latinoamérica hacia la derecha, al centro derecha, y Chile no es la excepción. Usted también hablaba de la excesiva o la extrema polarización que hay en su país, un fenómeno que también es global. Es verdad, ahora sobre eso hay tantos ensayos, artículos que uno lee. Es difícil para mí de lograr entender la razón de fondo, porque cuando mi juventud, tantos años atrás, era exactamente al revés. Entonces, ¿por qué pasó hace 50 años que el mundo viró en una dirección y ahora vira exactamente en la opuesta? Bueno, a lo mejor la gente no encontró leyendo respuestas y busca en otras alternativas, ¿no? Evidentemente hay demandas claro, que y a habrán lo mejor sido se venía saliendo de la guerra, tal vez con la derrota del fascismo y del nazismo. También eso puede haber influido, y también todo el movimiento de liberación del tercer mundo, las colonias, que después había la Revolución Cubana, que llenó de esperanza a una generación. Tantas cosas que pasaron en esa época. Hoy día las cosas son como la opuesta, y muchos de los conflictos que hay en el mundo no es tan fácil decir, mire, aquí estos son los buenos y estos son los malos. Estos son los que luchan por un ideal y estos no. Muchas veces hoy día son cosas geopolíticas, de esferas de influencia. Entonces hay como quien dijera una situación cultural muy distinta y bueno, hay que tratar de entenderla y vivir en ella. Embajador, sabemos que se tiene que ir. ¿A dónde se van con Kast? ¿Va a tener una actividad ahora? No, él del hotel se va a Aeroparque y toma el avión ya en un rato más, digamos. Perfecto. Estuvo con empresarios, tengo entendido, antes el presidente electo. Así es. Y vino con una delegación importante de grandes empresarios chilenos que tienen inversiones importantes acá en Argentina, y también con dos mujeres que representan las dos principales organizaciones empresariales de Chile. Muy bien, embajador, le agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy claro y nos ha gustado mucho poder charlar con usted. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Adiós. Y gracias a Ramiro también. Adiós.